Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Siguiendo con lo que hablábamos esta mañana, esto que comentábamos así al principio de la meditación, de la historia de las misericordias del Señor, el 14 de febrero, pues es una fecha en la que también, como bien sabéis, celebramos pues el hecho de que a partir del año 43 ya pues entran en la obra también los sacerdotes. Y nos queremos centrar en este rato de oración, pues en ese aniversario, en una idea concreta, ¿no? Haremos un poquito de oración sobre el tema de poner la cruz de Cristo, mejor dicho, en la cumbre de todas las actividades humanas. El amor a la cruz, el amor a la cruz. Está muy marcado además porque es una fecha muy concreta que nuestro Padre, pues bien San José María, ve claramente, ¿no? Pues la necesidad de que, la historia la conoce muy bien, que hayan sacerdotes, no sabía cómo, hasta que al final descubre la manera concreta de que se puedan pertenecer, incardinarse en la obra también sacerdotes, y era la necesidad también, porque claro, lo que ve nuestro Padre en ese momento, que el 14 de febrero del 43, es precisamente el sello de la obra, la cruz en la entraña del mundo, que dibuja inmediatamente cuando termina la misa, así más o menos en papel, una cosa muy sencilla que luego ya se perfecciona, pero la cruz en la entraña del mundo lo tiene muy claro, y como en el sentido ese también del alma sacerdotal, es decir, de la entrega a Dios a través también del descubrimiento y de la aceptación de la cruz del Señor, ¿no? Y realmente cuando uno lo medita esto, y lo hemos hecho muchísimas veces, y lo hemos experimentado muchas más, como hemos notado y notamos a diario en nuestra vida la cruz de Cristo, la cruz, y cómo también nuestra vida está marcada en esos momentos, y yo diría que también a diario, por esa cruz, que nos puede llevar a actitudes diversas: amor, aceptación, encuentro, rechazo, huir, mirar a otra parte, abrazar la cruz, etc. En general, cuando uno piensa en la cruz en medio del mundo, entiende que el mundo no ha querido aceptarla, ni quiere. Vieron los suyos y los suyos no la recibieron. Sigue siendo una realidad. Y sigue siendo una verdad que para muchos es escándalo y para otros locura. Escándalo porque les parece inhumana, y locura porque les parece que no tiene sentido realmente, o sea, una cosa sin sentido. Claro, cuando uno de verdad piensa esto, y se da cuenta que por otra parte en la vida hay muchos momentos en los que el sufrimiento se hace presente, aunque evitemos el sufrimiento, aunque pongamos medios, pero se hace presente, pues considerado en sí mismo todo esto, es verdad que así humanamente hablando, o digamos en sí mismo, el dolor así físico moral es negativo, es decir, que procuremos evitarlo,
pero es mucho más, desde el punto de vista de la fe, mirado desde el punto de vista también de la fe, de la acción del Espíritu Santo, nos damos cuenta que Cristo ha conseguido, el Espíritu Santo ha conseguido transformar el sufrimiento en amor redentor. ¿Por qué la cruz en medio del mundo? Porque es la representación del amor redentor del Señor. Y en consecuencia, que sea natural, no sea ni escándalo, ni sea tampoco pues locura, buscar o encontrarnos y aceptar el dolor. El dolor. Por eso tiene un papel muy importante el Espíritu Santo en la redención. Es decir, ¿por qué? Porque hace eficaz. Y lo hace eficaz llevándonos a nosotros mismos en nuestra obra de santificación, de tal manera que nuestros sacrificios, nuestros dolores, nuestros sufrimientos se conviertan, unidos a Cristo, en expresión de amor. En oblación, es decir, ofrecimiento grato a Dios. Y reporta siempre en la vida nuestra la paz y en el apostolado la eficacia. Es toda una... tendríamos que hablar, ¿no?, de la ciencia de la cruz o de la teología de la cruz, pero está metida totalmente en la vida de cualquier persona. Cualquier persona. El Señor, no olvidéis, nos invita a los hombres, lo dice varias veces en el Evangelio, a tomar la cruz. El que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. Hay que coger la cruz todos los días. Nuestra vocación de cristianos nos impulsa a poner la Santa Cruz en la entraña del mundo, empezando por nuestras vidas, nuestras acciones, y enseñar también a los que nos rodean a perderle miedo a la cruz. Porque aunque fuera un instrumento de suplicio y patíbulo para las personas, para quienes se enfrentaban con la cruz, pues es instrumento también de amor, es manifestación de amor. La cruz es la inclinación más profunda, decía alguien, es más profunda de la divinidad hacia el hombre y todo lo que el hombre llama su infeliz destino. La cruz es la inclinación más profunda de la divinidad, de cómo se vuelca la divinidad. Son cosas que humanamente uno se le hacen incomprensibles, ¿verdad? Pero es que Dios es así. ¿Por qué Dios nace en el frío de la noche de Belén? ¿Por qué Dios pasa hambre? ¿Por qué Dios vive 9 meses en el seno de su madre y después 30 años en una vida oculta que nadie conoce? ¿Por qué Dios no rechaza o no evita la cruz? Evidentemente le costaba, y Getsemaní es un buen ejemplo para ello. ¿O por qué Dios hay cosas que pues no nos parecen comprensibles, ¿no? ¿Por qué el Señor permite la maldad del hombre? Un genocidio, un Auschwitz, los terribles azotes de la naturaleza como lo de Turquía estos días. ¿Por qué? ¿Por qué hay cruz? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Es una pregunta dificilísima. Y más explicarla hoy a mucha gente. El año pasado me preguntó una persona, ¿no?, muy buena, muy sobrenatural y con muchos años de vocación, me decía, ¿no?, pues es que yo no entiendo, porque si Dios permite que su hijo sufra tanto, bastaba con un pequeño sufrimiento. Y me decía algo que es curioso, que pueda ser así externamente no entenderse. Si Dios es misericordia y bondad, si Dios nos quiere tanto, ¿cómo puede querer tanto? ¿Cómo el querer suyo tanto hace que su hijo sufra hasta lo más profundo del alma? Y no le evita ese sufrimiento.
De hecho, me decía, el mismo Cristo en la cruz dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Y es un grito, me decía esta persona, es un grito como de desesperación. Y dije, mira, es un grito de desesperación, pero no es un grito de falta de esperanza. De desesperación puede ser, no de desesperanza. Porque eso le pasa en Getsemaní, que tiene miedo al dolor, pero después acepta la voluntad de Dios. Ya te digo, no es un tema sencillo. No es un tema sencillo, porque es el tema de la gracia, es el tema del pecado, es el tema del mal. San Agustín se volvió loco dándole vueltas a ese tema, porque no es nada sencillo. Y los hombres, pues, le hemos dado muchas vueltas, y en general ha habido muchas personas que al hilo de este pensamiento, pues les ha costado creer a Dios. Y les cuesta creer a Dios, entender a Dios. Dios terrible, un Dios justiciero, un Dios que permite la cruz, un Dios que... Y sin embargo, la Iglesia canta la cruz. Cruz Fidelis, canta la Iglesia. Y bendice con la cruz, y la pone en las crucijadas de las calles, y la pone en los altares, y la pone... ¿Por qué Dios? O se mira a la cruz y el dolor en el pensamiento del pecado, lo que significa el pecado, o es difícil comprenderla. Seguramente no entenderemos la cruz, pienso yo, porque no hemos entendido la profundidad de la maldad del pecado. Y también porque no hemos entendido, o no hemos llegado a comprender del todo, la inmensidad del amor de Dios. Si comprendiéramos, ¿no?, la inmensidad del amor de Dios, que quizás no nos toca porque esto será algo que comprenderemos en el cielo, entenderemos lo que significa un solo pecado. Un solo pecado. Y la grandeza del dolor, la grandeza de la maldad de un solo pecado. Al ver la grandeza del amor de Dios. Y entonces, cuando uno entiende la grandeza del pecado también, lo que significa un solo pecado, empieza a entender la necesidad de la cruz. En el misterio, dice Benedicto XVI, en el misterio de la cruz se revela plenamente el poder irrefrenable de la misericordia del Padre Celeste. Para reconquistar el amor de su criatura, aceptó pagar un precio muy alto, la sangre de su Hijo unigénito. La muerte, que para el primer Adán era signo externo de soledad y de impotencia, se transformó de este modo, en el acto supremo de amor y de libertad del nuevo Adán. Fíjate, todavía lo leíamos, ¿verdad? Ayer leíamos, que nos recordaba el pecado, ¿no? El estado de gracia que estaban viviendo Adán y Eva, la maldad de la criatura, del diablo, y el engaño a nuestros primeros padres. Y cómo después se revoluciona todo. Se dan cuenta que están desnudos, se esconden a la mirada de Dios, tienen vergüenza, y Dios inmediatamente castiga al diablo y castiga también al hombre y a la mujer de esa manera, ¿no? Pero es que se ha roto todo. Se ha roto todo. Aquello ha sido tremendo, o sea, la perfección y la armonía de la creación y del hombre como ser más importante, semejante a Dios, un solo hecho, un solo no a Dios,
hace que todo aquello se rompa. Esto es por darnos cuenta un poquito de lo que significa la maldad del pecado. Y por tanto, la necesidad de la cruz. Es que desde ese momento, lo que llamamos el protoevangelio, ya Dios tiene pensado qué va a hacer. No es que lo piensa después, evidentemente en Dios no hay tiempo. Pero ya tiene pensado. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo nos va a redimir? De la manera más lógica para Él. Para nosotros quizás bastaba con que yo os he dicho, ya está. ¿No? Te perdono y volvemos a lo anterior. ¿No? A lo anterior ya no se puede. Vemos a un estado de gracia, por supuesto, pero inclinados al pecado. Claro, fijaros, alrededor de todo esto, del dolor, del pecado, de la mortificación, de la cruz, del primer pecado, de la redención, de tal, alrededor se ha creado toda una cultura, es decir, pues toda una teología, por ejemplo, de la cruz. Se ha creado incluso hasta en lo más humano, ¿no? Es decir, en lo más humano, es decir, pues hemos representado el paraíso. Yo recuerdo una imagen de la Virgen, que es muy bonita porque es una imagen, es la Virgen y Eva que se acerca en el momento después de la redención, después de la resurrección del Señor, se acerca al cielo llorando, y María que le acoge. Lo veo muy oriental, ¿no? Pero pues está llena de simbolismo, pero es bonito, es decir, pues Eva poseedora del primer pecado y María inmaculada que acoge a Eva, ¿no? Claro, eso Dios quiere que sea así. Quiere que sea así. Aunque a nosotros nos pueda costar. Todo esto viene, evidentemente, pues porque al mirar nosotros la cruz, entendemos también, por otra parte, que ahí está la razón de nuestra esperanza y la prenda de nuestra seguridad. Aquello que era patíbulo se convierte en trono. Aquello que para nosotros es también pues dolor y sufrimiento se convierte en camino de santidad. Se convierte en el camino de santidad, en camino de amor a Dios. Y hay que, luego ya bajando al terreno en nuestra vida y bajando también pues a nuestro ordinario, nos demos cuenta que tenemos que buscar, que encontrar al Señor ahí, en tantas cosas pequeñas que son para ti y para mí, contrariedades, sufrimientos, pequeñas mortificaciones, momentos de dolor no solo físico, sino también moral, situaciones en las cuales pues nos entristece ver todo eso, pero fíjate cuánto podemos nosotros, ofreciendo ese dolor pequeño, eso que sea, o a veces grande, incluso una pequeña porción buscada, cuánto podemos nosotros acompañar a Cristo en el dolor de la cruz. Poner lo que falta a la pasión del Señor en el sentido de lo que nos afecta a nosotros. Así. Cuando estés cansada, cuando no puedas más, cuando te caigas de dolor o se haga más doloroso todo, cuando tengas, pues piensa esto, ¿no? Piensa todo lo que a través de ese pequeño dolor, ese momento de sufrimiento, ese momento, esa contrariedad moral, a lo mejor, que donde te sientes a lo mejor muy pues mal, mira a la cruz. Es la imagen de Juan Pablo II, el último Vía Crucis de su vida, pocos días antes de morir. Agarrado a una cruz, mirando al sagrario en su capilla particular, mientras que Ratzinger era el que dirigía el Vía Crucis, aquel Viernes Santo del año 2005. Esa imagen de Juan Pablo II, ya agotado, a punto ya, es decir, que ya no podía más, agarrado a la cruz. Es la imagen
de nuestro Padre medio ciego, tirando de su cuerpo porque ya no podía más también, para salvar, para hablar las almas. Es la imagen también de yo recuerdo Don Álvaro, ¿no? Recuerdo el año 93, en Torrecidad, yo estaba allí también, acompañando pues a ese año Don Álvaro, que ya pues ya le costaba respirar, y Torrecidad, por desgracia, ahora ya cambia un poco, ¿no? Pues todas las casas tienen cantidad de escaleras, ¿no? Eso es tremendo, pues ir desde la casa donde se viven los de la obra allí hasta pues la Masada o la pues eso, la Solana, pero hay que subir, bajar escaleras. Y un momento dado me acuerdo por Don Álvaro, y luego me decía, no sé qué, me decía, cuánto lo hacemos sufrir a Don Álvaro, ¿no? Estaba ya, le costaba respirar, ¿no? Se han puesto ascensores, pero que en un rellano esperábamos 2 o 3, estábamos allí, pues si necesitaba algo, llegaba allí, pues eso, ¿no? Sin poder, faltaba aire, ¿no? Y nos miró, sonrió y dijo, hijos míos, faltan muchas escaleras. Pero una sonrisa que te deshacía. No era toda una queja, era como un comentario, ¿no? Sí. Bueno, pues así es, o sea, es una... Pero si convertimos el dolor en alegría, convertimos la pequeña mortificación en algo que nos salva, que nos bendice, que nos... Pero esto es así, ¿no? Madre, le decía a la Madre Teresa, un pobre enfermo encarcelado, ¿no? Que le pidió a la Madre Teresa que por favor no quería morir en la celda, tenía unos dolores terribles. Consiguió, la madre, que lo sacasen para llevarle a su casa, ¿no? Donde tenían los enfermos. Y la Madre Teresa quedó muy impresionada, ¿no? Cuando uno de ellos, muriéndose, le decía, Madre, cuando tengo un terrible dolor de cabeza, que lo tenía, lo comparto con el dolor de que tenía Jesús coronado de espinas. Cuando sufro un fuerte dolor de columna, lo comparto con Jesús azotado. Cuando experimento un agudo dolor en las manos y en los pies, lo comparto con el dolor de Jesús cuando lo clavaba en la cruz. Y decía la Madre Teresa, y este hombre, pocos meses antes, había sido condenado a cadena perpetua por un crimen horrible. Ahora está muriendo y sabía compartir de una manera tan hermosa los dolores y sufrimientos de Jesús. Compartir los dolores y sufrimientos de Jesús. Ya que yo entiendo que esto para tanta gente sea algo ridículo, escandaloso, locura. Pero es que ahí está, como dice San Pablo, encerrados todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. La ciencia de la cruz. Que escribía Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz. Bueno, pues nuestro Padre ve todo, ve ese 14 de febrero, ve todo esto. Se da cuenta, ¿no?, que efectivamente el camino para que bueno, pues todo esto, para que haya sacerdotes y tal, es poner la cruz. Fijaros, y además es curioso, ¿no? Porque se ha llamado todo así, es decir, y lo referido a los sacerdotes, me refiero, ¿no? O la formación y tal, la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, Colegio Romano de la Santa Cruz, la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, por alguna razón. ¿Por qué? Porque es la señal, descubrir la cruz de cada día, valorar el sacrificio. Y lo hemos entendido, ¿eh? Hay todo un aspecto ahora que tampoco me da mucho más tiempo ya, que es lo que está unido también a la vida del sacerdote, ¿no? Pero que es el alma sacerdotal, que está unidísimo a la cruz también, el sentido ese. Nuestro padre lo resumía en una palabra, en 3 palabras, ¿no? Cuando hablaba del alma sacerdotal. ¿Qué es el alma sacerdotal? ¿Qué es el alma sacerdotal? Es no decir nunca basta.
Claro, eso es amar la cruz, no decir nunca basta, no decir nunca basta. Eso es amar la cruz. Ese es todo está consumado, todo está hecho. No decir nunca basta. Lux in cruce, gaudium in cruce, requies in cruce. La luz, la alegría, el descanso. Y este es el camino. Adoramos de Cristo, benedicimos tibi, cuya per Santa Crucem redimistenos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz nos has bendecido, nos has liberado, nos has salvado. Vamos a pedírselo al Señor, terminando ya este rato de oración. Pensad bien, hijos míos, pensad en las circunstancias que a cada uno de nos rodean y pensad que nos sirven más las cosas que aparentemente no van y nos contrarían y nos cuestan que aquellas otras que al parecer van sin esfuerzo. Si no tecamos, claro, esta doctrina está ya el desconcierto, el desconsuelo. Comentaba ahora con una de vosotras también la muerte de un sacerdote de Vigo, que tenía un ancarillo, y que era un apasionado, más que yo fan, yo diría apasionado de Fátima. Sabía todo de Fátima. Es más, le llamábamos el cuarto vidente. Ha estado cientos de veces, a meses en Fátima, ¿no? Pero le he escuchado algunas cosas. La vida suya fue muy dura, pero muy alegre, siempre tenía una sonrisa en los labios. Pues algunas cosas del amor a la cruz que me impresionaban mucho. Porque tuvo varios accidentes, una enfermedad, bueno, una vida bastante dura, aparte de muchas más contrariedades. Pero nunca perdía la alegría, manifestada en una sonrisa. Y de amor a la Virgen, que era algo espectacular. Pues que estas personas que nos han, pensó en don Álvaro, el padre, en fin, nuestro padre, ¿no? Pues pensemos eso, ¿no? Es decir, nos han dado un ejemplo, tantas personas buenas, del amor a la cruz. Nos han enseñado que el camino ese, aunque nos cuesta, y es normal que nos cueste, es el camino de la santidad, el camino de la... Y es el camino por el que se ha hecho la vida de la Iglesia, se hizo la vida de la obra y seguirá siendo así. Vamos nosotros a tener ese corazón grande para abrazar, para aceptar lo que el Señor en esas... No exageremos, no son grandes cruces que tenemos, pero las que sean. Aceptarlas y amarlas con todo nuestro corazón y tener la misma actitud que María Santísima junto a la cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.